Muy buenos días, el día de ahora vamos a iniciar con un nuevo tema, el cual es la apertura del comercio exterior en El Salvador. Uno de los objetivos de la independencia era excavar esas restricciones comerciales del Imperio Español que se tenían, ¿verdad? Entonces, este era también uno de los objetivos para El Salvador, el contar también con este comercio del lado exterior, ¿verdad? No solamente del lado interior del país, pues también se esperaba lograr así una era de prosperidad, pero a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron para mantener y también el crecer la vitalidad de la economía, las oportunidades eran muy escasas y la ansiedad de prosperidad no llegó, ya que acordémonos que no solamente era El Salvador el que quería también tener esta prosperidad, sino que además todos los países que en su momento eran sometidos por España. Y cuando, por así decirlo, se dejó el manejo de España, cada uno pues tomó ciertas políticas, ciertos comercios al exterior también. También por la inestabilidad política que había en ese entonces en El Salvador, creaba como un clima hostil para la actividad económica, como ninguno se ponía de acuerdo, o más bien no había a quien, con quién contar, se puede decir, para que la actividad económica del país pues tuviera sus frutos y fuera más elevado que otras. Y la geografía también encarecía el transporte de productos de exportación y también de importación para pagar las importaciones de aquellos bienes que no se producían en El Salvador, tales como las herramientas, apareos de labranza, las telas, las cuchillerías y los libros. Habían que encontrar otros productos para ser explotados, además del añil, que si sabemos que en esta época pues tuvo un auge bastante elevado, entonces, y era muy importante en la economía, entonces, pero llegó un momento donde no solo se daba estas plantaciones de añil aquí, sino que con la adquisición de conocimientos que tuvieron los españoles, lo llevaron a España y empezaron a realizar también este proceso. Eh, de igual manera, el estancamiento económico constituía un círculo vicioso, sin que éste tuviera alguna prosperidad. No había dinero para estabilizar lo que era el Estado y sin estabilidad para que la política se podría, más que todo en lo que era la política, si no había estabilidad, no podía haber prosperidad en la economía. Y muchas veces y muchos se preguntaron que cómo podían hacer para quitarse de este círculo vicioso a medidas del siglo, pues con la mayoría de la incorporación de California a Estados Unidos y la fiebre del oro, cobró vida la actividad económica. A lo largo de la costa del Pacífico se abrieron nuevas oportunidades, donde esto bajaron también los costos de transporte y el comercio al exterior y se hizo más atractivo para todas las personas y para todos los países. De esta forma fue también posible empezar a exportar el café. Gradualmente, a lo largo de la segunda mitad del siglo, el café sustituyó al añil como principal productor de exportaciones de El Salvador. Y por eso también vamos a ver un importante tema el día de ahora acerca de la navegación y puertos y ferrocarriles. ¿Qué tuvieron que ver estos con lo que fue nuestra economía, verdad? Cómo estos pues fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Acordémonos que antes no se creía o se pensaba en este tipo de adaptaciones para el país, pero ya que como el mundo iba evolucionando, se crearon quizás más aparatos que ayudaban a las personas, entonces ya con la incorporación de eso, pues ayudó económicamente al país, que estaba también en un fracaso, tanto en lo político como en lo económico, ¿verdad? Las crónicas, que son como pensamientos de viajeros, demuestran que las dificultades de transporte eran muy, más que todo, principales de ocupaciones para los salvadoreños interesados en producir y exportar más. Los clientes
importantes del añil salvadoreño estaban en Europa y en las costas de la Atlántica de los Estados Unidos. Es decir, de ahí pues se podía exportar y se contaba con las personas y que éstas pues compraban en sí lo que eran estos productos. Colocar lo que fue el añil en estos mercados, habían también que transportar el añil primero en las costas de la Atlántica de Centroamérica, en recuas de mulas que eran lentas y caras para ser transportadas. En general, el traslado por tierra siempre era mucho más caro y lento que por mar. Habían otras posibilidades también de llevar lo que eran los productos a Gajutla, ir a La Libertad o también a La Unión para colocarlos en barcos que navegaban hacia el sur, y esto pues también que los barcos navegaran sobre el océano Atlántico por la vía del Cabo de Hornos. Pero los puertos de El Salvador apenas recibían una docena de barcos al año. O sea, solo eran 12 barcos y su visita era irregular, no siempre se tenían los mismos al año. Imagínense, era bien poco para lo que un comercio exterior pues se podía exigir. Los cambios que se dieron en el país lejano alteraron la situación. Después de la independencia, México era mucho más grande que ahora por el norte, porque era más que todo incluía lo que son 5 estados del estado de Estados Unidos, por ejemplo California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas. Estas regiones eran ricas pero muy deshabitadas, lo que las convertía en una tentación para la nueva Unión Americana, que estaba también expandiéndose económicamente y también territorialmente. Además, al igual que Centroamérica, durante la federación después de la independencia, México pasó por un periodo de gran inestabilidad política en 1848, debido a la anexión de Texas a Estados Unidos. Empezó una guerra entre los vecinos del norte. México, debilitado por sus problemas políticos, perdió la guerra y la región de California y se pasó a lo que era en Estados Unidos. Con este nuevo territorio de Estados Unidos abarca desde el Atlántico, donde se encontraba la mayoría de la población, hasta la costa del Pacífico, donde habían riquezas, pero poca gente para explotarlas por un golpe de suerte. En 1848, un minero estaba en esas catacumbas, ¿verdad? Más que todo parte de lo que fue en Estados Unidos, encontró una mina de oro en el norte de California, cerca de Sacramento. Así empezó la llamada fiebre del oro. El descubrimiento de oro representaba la oportunidad de enriquecerse rápidamente, y de la noche a la mañana miles de personas en la costa atlántica quisieron trasladarse a las nuevas minas para ver si ellos también encontraban pues, oro. La apertura del ferrocarril en Panamá consolidó las nuevas rutas de transporte. La compañía del ferrocarril inauguró además un servicio de vapores a los puertos de Centroamérica. 2 veces por meses del vapor de una nueva compañía. Se llamaba la Pacific Maersk, que es conocida en El Salvador como las malas del Pacífico. Visitaban también puertos de La Unión, Libertad y parte de la Cajutla. Por primera vez en la historia, dichos puertos empezaron a contar con un sentido regular y confiable, de manera que las importaciones que llegaban regularmente y las exportaciones no tenían que esperar en una bodega, en barnites, en boletas. La regularidad pues también en barcas y en vapores que empezaron a visitar con mayor regularidad los puertos salvadoreños. Para 1856, la Unión recibía la visita anual de 63 barcos de 12 nacionalidades diferentes, 2 veces al mes. El Columbus y el de Guatemala, los vapores de las mares del Pacífico.
llegaban productos salvadoreños al puerto de Panamá, donde se trasladaban al nuevo ferrocarril para cruzar el Istmo. Del lado del Atlántico habían barcos de 7 compañías diferentes que ofrecían servicios regulares entre Europa y también parte de Estados Unidos. Además, pues más que todas las compañías navieras que operaban por su ruta alrededor del Cabo de Hornos aumentaron sus servicios y dejaron las tarifas para poder competir con las malas del Pacífico. Como todavía no había más que todo caminos ni ferrocarriles para cruzar el vasto territorio de Estados Unidos, la mejor forma para llevar el Panamá o la vía del tránsito era por parte de estos barcos, ¿verdad? Y también el tránsito de Nicaragua. Varios empresarios se apresuraron a aprovechar lo que era la nueva demanda. Entre ellos se destacó Cornelius Vanderlei, dueño de Accessory Transit Company, que prestaba servicio cruzando el istmo a través de Nicaragua, por el río de San Juan y el lago de Nicaragua. De esta forma empezó a poblarse la costa de California y aumentó el tráfico de barcos a lo largo de la costa del Pacífico. En 1849, la Gaceta informaba a sus lectores sobre el efecto de los acontecimientos de California, donde ellos explicaban que seguía la fiebre del oro, ejerciendo así una influencia en el área más de 5.000 leguas, donde también estos pues tuvieron que apuntarse y más que todo se habían apuntado 45 personas en marcha para allá. Sabemos que en Panamá pues más de 1.000 pasajeros esperaban el vapor. Se dice que más de 200 buques del norte estaban en camino con pasajeros para California. Para aprovechar lo que eran las ventajas de estos servicios, se mejoraban los puertos de Acajutla, La Libertad y La Unión. Se abrieron lo que eran caminos para más que todo para estas carretas, y vinculaban a los centros de producción por los puertos, y se mejoraban en sí los caminos entre los centros de producción del país. Dentro de eso pues también se da lo que es una construcción de muchos barcos, de muchas, más que todo puertos, donde el siguiente paso era para mejorar en sí todo este proceso, era el transporte y construcción de estos ferrocarriles. Los rieles se construyeron siguiendo el mismo esquema que el sistema de caminos, buscando que el café llegara a los puertos rápidamente y con menor costo. Los cambios en la red de transporte incidían en lo que eran las transformaciones de esas actividades comerciales. En el pasado, la llegada de escasa irregularidad de barcos de la Unión, Acajutla tuvo que mantener la costumbre de colocar al final de las ferias anuales. Así que seguía también prosperando la feria anual de San Miguel, al igual que otras en San Vicente, Chalatenango y también Cojutepeque. Los barcos traían también mercancías importadas que buscaban intercambiar por añil y ofrecían como créditos a los albañiles para asegurar la oferta del año siguiente. Las personas pues particulares podían tener esta oportunidad de comprar libros o telas, mientras que los comerciantes de provincias se apareaban para que estos tuvieran lo que es el resto del año. De esta manera, de las ferias anuales se llegaba a cabo de gran parte de las transacciones en todo el año. En esta forma de comercio, esta pues cambió cuando las importaciones empezaron a llegar con regularidad gracias a la llegada bimensual de los barcos de las malas del Pacífico y otros, que les permitió así a los comerciantes renovar su mercadería y dejar de depender de las ferias anuales. Entonces se daba lo que es ese cambio de economía en lo que fue El Salvador, gracias a estos nuevas formas
de transporte, ¿verdad? Acordémonos que antes de que esto sucediera, no existía en sí lo que era un transporte de tanta rapidez. Tenían que transportarlo con animales, mencionaba, por ejemplo, las mulas, carretas, bueyes que transportaban así los materiales, pero esto era larguísimo, se tardaba mucho tiempo por tratar de llegar a lo que era el mismo país, ¿verdad? Ni siquiera, y si eran otros países, pues se tardaba mucho más. Entonces, gracias a la llegada de lo que fue el ferrocarril, las navieras, los barcos y todo este proceso, pues hubo también un crecimiento económico, ya no se quedaba con la economía nacional, ya se podía transportar y exportar a lo que era a otros países. Si nosotros nos recordamos, parte también que tuvo un auge en ese tiempo fue la fiebre del oro. Y el fiebre del oro es más que todo que las personas hacían todo por conseguir oro, excavaban, tenían un montón hacían un montón de acciones para tratar de buscar ese oro, eran como piedras preciosas raras de buscar y de encontrar. Y sabemos que hasta ahora en la época que son muy valiosos, pero económicamente ayuda para aumentar el crecimiento, más que todo económico de algún país. Y ya que se encontró en lo que fue parte de California por este personaje que dio como un inicio a lo que fue la fiebre del oro, pues ya todos querían transportarse ahí y por eso también el ferrocarril, las naves fueron un auge en ese momento porque todos querían transportarse allá para tener oro, ¿verdad? Para obtener lo que eran los bienes de esas riquezas. Además que sabemos que el oro no solamente pues se encontraba en esa localidad, podía haberse encontrado en cualquier parte. Y por eso es porque muchas personas se vieron también obligadas a buscar un mejor futuro, yéndose para lo que fue California, donde se decía que también contaba con esos minerales, esos materiales también, y al final pues si se iban de su país, por así decirlo, esto pues se podía obtener un mejor beneficio económico. Entonces para eso también ayudaba lo que eran los ferrocarriles. Para El Salvador pues tuvo una gran ayuda, ya que como les mencionaba no se contaba al principio con este tipo de transporte. Y bueno, después de sustituir lo que fue el café, el añil por el café, entonces ellos tenían que transportar y hacer conocer lo que eran sus productos. Acordémonos que nuestro país tuvo un gran auge de café y fue una de las quizás materiales más importantes, uno de los más importantes en esa época para nuestra economía, ayudando así al crecimiento de esta, ¿verdad? Sabemos también que la economía de El Salvador, pues al principio tuvo ciertas limitantes a base de los productos, bueno, más que todo lo que sucedió con España, ¿verdad? España no dejaba que se transportara o se exportara de las personas, es decir, de El Salvador, ellos no podían transportar, ellos tenían que dárselos a los españoles y los españoles los exportaban. Los españoles, claro, les pagaban muy poco y lo que ellos exportaban pues ya los daban más caros, ellos lo exportaban para el lado de Europa. Pero como les menciono, luego de lo que fue la independencia, pues hubo un gran cambio económico, al principio con algunos errores económicos y políticos por parte de El Salvador, quienes no veían quizás en un principio el beneficio que se tenía de unirse, ¿verdad? Sino que como todos querían gobernar, todos querían obtener bienes de El Salvador, entonces económicamente estaba mal hasta que llegó estas transportaciones, ¿verdad? Estos ferrocarriles a partir de Panamá y tuvieron que construir ciertas carreteras para que eso se llevara a cabo, tuvieron que enfrascarse en sí en este nuevo cambio que se tenía de transporte, ¿verdad? Y que tuvo unas grandes oportunidades del lado económico del país. Así pues, iba aumentando lo que era la economía de El Salvador
y podía también transportar y exportar ciertos productos con menor tiempo y con mayor facilidad de hacerlo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que uno lleve caminando o con algún animal, algún transporte, muchas veces pues eso se podía hasta dañar, se los podían robar, entonces ya en un ferrocarril, en un barco, pues ya era diferente. Entonces parte también del tema del día de ahora. Nos vamos a quedar hasta acá con este tema. Gracias y buen día.